Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Iniciamos con el módulo de la gestión de la salud ocupacional y la vigilancia médica ocupacional. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y iniciamos con el módulo del día de hoy. Voy a empezar a compartir la pantalla. El objetivo del módulo del día de hoy es que ustedes conozcan cómo es que se gestiona la salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo es que o qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a los cumplimientos legales, obviamente? Voy a entrar aquí a compartir pantalla. ¿Sí? Y el objetivo es conocer algunas definiciones, conceptos, normativa legal, también cómo es que se realiza una vigilancia, quién es el responsable de hacer una vigilancia médica ocupacional, qué diferencia hay entre un programa de salud ocupacional y una vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Esa diferencia es muy importante de conocerla. Así que vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco su participación a través del chat. Voy a hacerles algunas preguntas. Está ingresando más compañeros. Y a través del chat, por favor, les agradezco que me respondan algunas preguntas que les voy a hacer durante la sesión del día de hoy. Vamos a tener dos sesiones, la de hoy y del próximo 28, si no estoy mal. Cristian, bienvenido. Veamos esta imagen. Miren esta imagen. A simple vista, yo puedo estar viendo tres personas disfrutando, ¿cierto? Un compartir. Pero realmente internamente no sabemos cómo están, ¿cierto? No sabemos qué enfermedades comunes tengan, qué situaciones tengan tanto de la salud y también mentalmente. No sabemos cuál es su condición. Aparentemente parecen bien. Eso es lo que pasa cuando uno contrata a un trabajador. Cuando ustedes hacen la selección, cuando hay una empresa y ahí está el área de recursos humanos, hace una selección y uno a simple vista piensa que está bien. Eso es lo que pasa pues con la salud ocupacional. A la simple vista no lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí la salud ocupacional? La vigilancia y conocer cómo están las condiciones físicas, emocionales de un trabajador antes de ingresar, durante y después. Así que la salud ocupacional me permite hacer visible lo invisible, lo que no podemos ver acá. No, aquí podemos observar que este trabajador posiblemente tenga un cáncer ocupacional por el uso, por el consumo de cigarrillo, ¿no? Un enfisema pulmonar. No sabemos si esta trabajadora tiene alguna exposición a un producto químico y tiene un cáncer ocupacional, no lo sabemos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues a través de una vigilancia, se llama así, de una vigilancia epidemiológica. No es que vayamos a vigilar las epidemias, no, es un concepto que se mantiene en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia de ciertos factores que afectan la salud física o emocional de un trabajador. Entonces nosotros tenemos que conocer para antes de iniciar, conocer cómo ingresa un trabajador, en qué condiciones ingresa y otros cumplimientos legales que vamos a ver en la normativa que nos exige la norma. Entonces empecemos con algunos conceptos importantes. ¿De qué se encarga entonces el servicio o el área de salud ocupacional? Bueno, está a cargo del médico ocupacional, que es el responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores, junto con otros profesionales como enfermeros, técnicos también, que están a cargo y son los responsables de esta vigilancia epidemiológica a los trabajadores. El único que puede declarar pues una enfermedad ocupacional según los cumplimientos legales es el médico ocupacional.
El médico es el responsable de organizar la gestión de la salud ocupacional en los puestos de trabajo y está junto, trabajando de la mano con el área de seguridad en el trabajo. Si las empresas pueden manejar o tienen, las grandes empresas, por ejemplo, tienen áreas dedicadas a la seguridad y a la salud ocupacional. Pero desafortunadamente en ocasiones trabajan muy separadamente y eso no es adecuado porque finalmente se tiene que trabajar en equipo para conocer qué necesidades, qué requisitos contribuyen, están alineados las dos áreas, la una de la otra, dependen la una de la otra. Sin salud no se puede trabajar, ¿cierto? Sin seguridad tampoco. Entonces tenemos que trabajar como un equipo, como un engranaje. Y ese es el problema que se presenta. Cuando se establecen programas, o sea, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablarlo así en general, en el área de salud ocupacional específicamente, se tiene que alinearse a los cumplimientos legales. Hay muchas exigencias legales, ya vamos a ver cuáles son las normas que tenemos que tener en consideración. Así que el servicio de salud ocupacional, pues, promueve obviamente la calidad de vida de los trabajadores, realiza diagnósticos, evaluaciones, monitoreos. Cuando ocurra una incidencia, un caso, un posible caso, alguna enfermedad, la empresa, el trabajador, el empleador tiene la obligación de rehabilitar y readaptarlo al puesto laboral nuevamente cuando ocurra un accidente o alguna enfermedad ocupacional, pero para ello hay que saber y conocer cómo está su condición de salud para determinar si puede retornar al mismo puesto de trabajo o se verifica si tiene alguna restricción. Y si tiene alguna restricción, pues se hace un cambio de puesto de trabajo sin menoscabar su sueldo. El área de salud ocupacional también atiende contingencias. Tiene que estar preparado para servir en situaciones donde se presenten una fractura, un accidente, una contingencia relacionada con priorizar la vida de los trabajadores, y esto se considera como la capacidad que tiene el área de salud ocupacional para hacer atenciones oportunas en primeros auxilios y tener el equipamiento adecuado para atender alguna situación, alguna intoxicación, alguna emergencia que sea manejada adecuadamente para salvar la vida de los trabajadores o de algún tercero que ya está dentro de la empresa. También el área de salud ocupacional tiene que programar actividades, planificar actividades que sirvan para demostrar que estas actividades de la promoción de la salud y calidad de vida tienen resultados positivos. Así que eso es muy importante. Cuando llegó el tema de COVID-19, cuando llegó la epidemia, cuando nos tocó la epidemia, el área de salud ocupacional tomó una capacidad de saber y conocer por qué era tan importante la salud en las empresas, ¿sí? Entonces se le dio la relevancia y el honor al área de salud ocupacional de manejar situaciones complejas como la detección de casos COVID y saber tener un protocolo adecuado para la prevención. Y esto condujo a cambios y modificaciones de las normas, específicamente en temas relacionados con enfermedades ocupacionales. Pero ya vamos a determinar por qué es considerado el COVID como una enfermedad ocupacional, en qué casos se considera y si se llegara a presentar alguna situación. Bueno, yo me acuerdo mucho cuando llegó el COVID-19, prácticamente teníamos que preparar, como asesora, tenía que ayudarle a las organizaciones de diferentes sectores a poder abrir sus unidades de negocio presentando un protocolo de ocupacional, prácticamente un protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores frente a la exposición de un riesgo epidemiológico. Y ustedes no se imaginan
todo lo que tocaba hacer, no se imaginan, para poder reaperturar. Se cambiaron las leyes de salud ocupacional, los protocolos, la detección de casos, los índices, los casos. Me tocó hacer estadística, incluir la estadística no solamente de accidentes laborales, sino enfermedades, sino también la estadística de posibles casos, la detección oportuna, la vigilancia, las visitas del médico a los trabajadores que tenían casos COVID-19, demostrarle a la SUNAFIL que se estaban teniendo los protocolos, establecer un mapa de riesgos donde se detectaran puntos de distanciamiento. No, de verdad que fue tan complejo que ya llegó un punto en que decía, ay, no más normas, ya no más normas, ya no más, ya no más. Y las empresas también estaban saturadas porque al principio se creó un sistema en el cual se tenía que reportar al, al sistema. Era bien complejo, me acuerdo. Teníamos que reportar en un sistema los casos, y todavía también teníamos que reportar el comité, quienes integraron el comité de salud y seguridad en el trabajo en ese sistema. Y constantemente teníamos que alimentar y modificar o cambiar. Después, pues, derogaron en algunas de estas normas. Una de las normas también que trajo consecuencias era que no podíamos hacer exámenes médicos ocupacionales, sobre todo las espirometrías, ¿no? Donde tenían que inhalar y exhalar, no se podía realizar ese tipo de exámenes. Así que, pues, era complicado porque era obligatorio un examen de espirometría para un trabajador minero, para un trabajador que estaba iniciando actividades mineras, pero la norma decía no se puede. Entonces sale una norma, un decreto legislativo que hasta ahora sigue vigente, porque no se han dado cuenta que sigue vigente, en el cual decía que, bueno, que si tenían exámenes médicos ocupacionales ese trabajador, ese podía tener vigencia, y si el médico decía que estaba bien, pues que podía trabajar con ese examen médico ocupacional, así llevara un año, 2 años, pero porque no se podía hacer exámenes adicionales. Y como que hubo un retraso ahí en temas de los exámenes médicos ocupacionales, sobre todo ese tipo de exámenes, ¿no? Con relación a la exposición de, del COVID-19. Tampoco nos permitían hacer auditorías. Ya poco a poco, pues ya se vieron detectando cómo era el manejo, cómo se presentaban los síntomas cambiaron también. Yo me acuerdo que en ese entonces te estaba asesorando una empresa del sector agroindustria, y no les cuento y no les miento. Esa empresa no tuvo, mientras estuvieron los trabajadores en la siembra, no tuvo casos de COVID-19 en el campo. Sí, era muy escasos, o sea, no había contingencias de ese tipo. En otros sectores, pues sí, ¿no? Me acuerdo mucho también cómo al inicio, como por la exposición, como también se reportaban muertes de trabajadores. Me acuerdo mucho en el sector minero, cómo mostraban casos de muertes de trabajadores en minas por COVID-19. Eso fue impactante, ¿no? Fue bien triste también por la pérdida de familiares. Los factores emocionales que se vivieron en ese entonces. Teníamos que capacitar a los trabajadores de manera virtual, me acuerdo muchísimo, todos usando pues la mascarilla. Y bueno, esto llevó a que se incluyera, por ese motivo, por esa razón, se incluyera dentro del listado de enfermedades ocupacionales el COVID-19, pero obviamente para los trabajadores de salud, no aquellos trabajadores que tenían exposición de contacto directo con la exposición eh, de contacto
a los trabajadores o personal de salud solamente si se detectaba una condición de exposición o un contacto, se consideraba el COVID-19 una enfermedad ocupacional para los profesionales de salud únicamente. Y tiene lógica. ¿Por qué no se le iba a declarar a un trabajador? Porque si el trabajador es una epidemiológica, es un riesgo epidemiológico, pero para los profesionales de salud sí es una enfermedad ocupacional porque eran ellos los que estaban en contacto directo con el triaje, con la vigilancia médica. Entonces, por eso que solamente para la exposición por factores de trabajo. Por eso es. Así que en la parte de las normativas, sí, Perú tiene un listado de normativas específicas de enfermedades ocupacionales, pero esto no quiere decir que el médico solamente se dedique a identificar este tipo de enfermedades que solamente está en la norma, no. La norma también dice que si hay alguna enfermedad donde se compruebe en base a la investigación que hay un factor de riesgo que llevó a esa enfermedad producto del trabajo y el médico la declara, sí es aceptada como enfermedad ocupacional, si no está dentro de ese listado. Entonces, para poder declarar una enfermedad ocupacional, el médico, que es el encargado de hacer la investigación de estas enfermedades, tiene que determinar muchos factores, sobre todo del puesto de trabajo. Por eso es tan importante que el área de salud ocupacional lleve un registro histórico de fichas clínicas, campañas de salud, resultados de monitoreo, resultados de las actitudes de el trabajador. Es la historia de la salud del trabajador. Y ahí se va a conocer también los factores de exposición si el puesto de trabajo llevó a una consecuencia, si ese factor de riesgo como el ruido, como la exposición al levantamiento de cargas, como la exposición a factores de químicos llevaron a una enfermedad, ¿no? Si es así, el médico la declara como enfermedad ocupacional. Y lo que se hace es un programa de salud ocupacional donde se especifica en el año qué es lo que se va a hacer. Entonces el médico tiene que empezar a preparar y saber, bueno, qué es lo que tengo que hacer este año, lo tengo que planificar con mi área de salud ocupacional y debo presentar un informe. Sí se debe presentar un informe y llevar estadísticas de registros de la vigilancia de la salud de los trabajadores donde se tiene en consideración la matriz hiper, de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esta matriz hiper la prepara también el área de seguridad o el área encargada y junto con el médico también pueden revisar la matriz hiper y mejorar la matriz hiper de acuerdo a la revisión de factores de riesgos asociados al puesto de trabajo, donde se implementan controles. Dentro de estos controles, a raíz de estos controles que hay en la matriz hiper, es que se empieza a desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque ya hay una evaluación del riesgo. ¿Sí? Trabajador en construcción, operario, ¿a qué peligros está expuesto? Peligro físico, químico, disergonómicos, psicosocial, eléctrico. Aquí hay factores de riesgo físico, químico y ergonómico. Están relacionados con la salud del trabajador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exámenes médicos ocupacionales, capacitaciones, prevención de la salud, monitoreo, levantamiento de carga, exámenes para saber cómo está antes, durante y después. Así es que se empieza a preparar un sistema de vigilancia en base a una evaluación de riesgos o factores de riesgo. Bien. Tenemos conceptos que ya los hemos trabajado, pero vamos a recordar, ¿no? ¿Por qué los traigo acá? Porque hay formatos que son obligatorios, están dentro de un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Son registros. Dentro de esos registros están los registros de accidentes, de incidentes o enfermedades ocupacionales.
¿Cómo se declara una enfermedad? Sí, dentro de la empresa, el médico ocupacional debe tener una estadística de enfermedades, un registro y unos indicadores específicos relacionados a la vigilancia epidemiológica, que ya vamos a ver cuáles son los indicadores. Y hay registros que son obligatorios, que están en la resolución ministerial 050 del 2013, ¿no? Que nos tenemos que, cuando hay un incidente, un accidente, pues tenemos que registrarlo. El incidente, pues, es todo suceso cuya lesión después de una evaluación médica genera una atención de primeros auxilios. Esos conceptos ya lo hemos venido trabajando durante estos módulos. Accidente leve ya es cuando una revisión médica genera en el accidentado y un retorno al siguiente día. Es un accidente leve, ¿cierto? Con máximo al siguiente día. Y un accidente incapacitante, pues es un accidente cuya lesión genera una incapacidad, como su nombre lo dice. Tenemos la clasificación de las incapacidades, ¿no? Según la afectación. Existen incapacidades que son temporales, que hay plena recuperación, y hay otras que son permanentes, es decir, que son irreversibles. Estas incapacidades las determina el médico y el número de días los determina el médico ocupacional según el grado de incapacidad. Bien, observemos en la pantalla. Miren la pantalla. Entonces vamos a entender esta imagen. Este es un taller mecánico. Fíjense todo lo que puede ocurrir en un taller mecánico. He estado sí, una vez estuve asesorando dos talleres mecánicos, uno en Piura y otro en Trujillo. El de Piura un trabajador tuvo un accidente con incapacidad eh, temporal, porque pues hay unas zanjas, ¿no? Hay unas zanjas, en este taller no está, pero hay unas zanjas donde el trabajador se mete en la zanja y les hacen cambios de aceite a los vehículos. Bueno, pues mientras iba la parte de las zanjas son profundas, ¿no? Y el carro está en la parte de arriba. Mientras iba caminando, el vehículo iba andando, iban empujando el carro y el trabajador se cae, tiene una fractura. Fíjense que era un procedimiento inadecuado. Otras situaciones que se presentan, por ejemplo, los talleres donde hay pintura, planchado, hay muchísima exposición de material particulado. Los químicos, el polvo, la viruta, cuando lijan la pintura, genera un polvo, la pintura, al inhalarse puede generar una enfermedad ocupacional como un cáncer ocupacional. Entonces, cuando nosotros entramos a ver en el tema de salud ocupacional, precisamente se levanta la información de qué peligros está asociado este trabajador, qué peligros tiene. El pintor obviamente tiene peligro químico por inhalación de material particulado en el momento que hace su actividad de planchado, pintura. Entonces tiene una exposición de material particulado. Como riesgo y consecuencia puede tener afectaciones a respiratorias o un cáncer ocupacional. Eh, ¿Qué medidas de control establecemos? ¿Podemos eliminar esta actividad? No. ¿Podemos sustituirla, la pintura? No. ¿Podemos implementar controles de ingeniería? No, porque tiene que trabajar directamente con el vehículo. ¿Será que podemos establecer controles administrativos? Sí. Por ejemplo, capacitaciones sobre el uso adecuado del equipo de protección personal, protección respiratoria. También ellos tienen contacto con la pintura. Si no utilizan guantes o overol, produce alergias, enfermedades. Podemos hacer, comprar el SSTR, el seguro complementario de trabajos de alto riesgo, si es necesario. eh, Monitoreo de la salud ocupacional, ¿sí? Hacer un monitoreo, un examen médico ocupacional para conocer su condición de salud, cómo estás. Hacer unas campañas de sensibilización y promoción del comportamiento seguro.
del uso adecuado del EPP, del equipo de protección personal, y obviamente que tiene que utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a la exposición al tipo de pintura o inhalación de material particulado que está teniendo ese trabajador. Entonces, fíjense cómo que a través del análisis de los factores de riesgos que le estoy dando como ejemplo, establecemos medidas de control. Entonces, ¿qué hace el médico ocupacional, el área de salud ocupacional con esta información? Información es muy valiosa en salud ocupacional. Si no tienen información de los trabajadores, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces empieza ya a planificarse, ¿no? Exámenes médicos, vigilancia epidemiológica, campañas de salud, campañas de nutrición, campañas ya dije, exámenes médicos ocupacionales, preocupacionales, exámenes de retiro, campañas de vacunación. Bueno, todo lo que sea prevención de enfermedades ocupacionales están integradas dentro de un programa de salud ocupacional. Y vemos entonces aquí que existen varias situaciones que pueden ocasionar un incidente, como por ejemplo, vemos acá, se me apagó la cámara. Ahora sí, un incidente, ¿no? Aquí está el trabajador, parece que golpeó un tarro de pintura y le cayó en la cabeza, ¿no? Un incidente. Lo revisaron y solo le salió un chichón. Y esto se puede considerar como un incidente, ¿no? No se revisó y puede continuar trabajando. Este sí es un poco complicado. Un accidente leve, pues, puede convertirse en un accidente incapacitante, ¿no? Muchos trabajadores que se resbalan se golpean la cabeza o tienen golpes en la columna, a veces no informan. Yo he tenido casos, ¿no? Les da miedo informar y después vienen las consecuencias, ustedes lo saben. Pérdida total permanente de los ojos cuando no utilizan equipos de protección personal. Este es un trabajo de esmeril. Es un trabajo en caliente. Mira, aquí está el soldador, trabajo en caliente. El soldador no solamente tiene el peligro eléctrico o el peligro disergonómico por estar de pie, tiene un peligro que puede causar enfermedades, como es la inhalación de material particulado de las partículas generadas de soldadura. Y también puede tener una situación por la exposición de estos rayos infrarrojos que pueden causar lesiones en los ojos. Entonces, si no tiene su equipo de protección personal, pues las consecuencias son graves a la salud del trabajador. Inhalación de polvo, los soldadores, inhalación de material particulado, proyecciones de luz. Estos son factores físicos por la exposición de rayos de radiaciones que causan enfermedades ocupacionales. La inhalación de CO2 generados por los motores, toda la parte de los motores, enfermedades por contacto directo con aceites, ¿no? Con enfermedades de origen dérmico, golpes, ¿no? Contusiones. Em, También podemos ver que pues en un taller mecánico, si no tienen orden y limpieza, pues genera consecuencias como caídas a diferente nivel o al mismo nivel. Y prácticamente si el empleador no gestiona los equipos, los exámenes médicos ocupacionales, el trabajador va a tener un deterioro de la salud, sobre todo aquellos trabajadores que les menciono, ¿no? El soldador, el pintor, el personal que hace cambio del aceite, ahí puede haber proyección del aceite. Aquí no hay grúas que levanten los carros, pero cuando hacen cambios de aceite generan proyección en el ojo, generando irritación en el ojo si no tienen lentes de seguridad.
los cortes, ¿no? Si hay cortes con herramientas, con elementos cortopunzantes que hay dentro del vehículo también. Bien, un momento, voy a, a capturar la participación de ustedes ahorita. A ver, espérenme un momento. Ok. Recuerden que si tienen alguna pregunta, consulta, ahí estoy pendiente. Listo, ahora sí vamos a compartir nuevamente. Estamos aquí en el ejemplo del taller mecánico. Bueno, entonces, primero, ¿no? Tener en consideración cuáles son los peligros y riesgos asociados al puesto de trabajo para empezar o iniciar, elaborar o preparar un programa de salud ocupacional. Un programa de salud ocupacional integra todo lo que tiene que ver con vigilancia epidemiológica, por ejemplo, la vigilancia de la salud de los trabajadores con relación a la exposición del ruido. Eso es una vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica a los trabajadores con relación a levantamiento de cargas. Vigilancia del trabajador con relación a la exposición de productos químicos. ¿Sí? Factores físicos, químicos, ergonómicos, monitoreo ergonómico, psicosocial, monitoreo físico por exposición al ruido, a las radiaciones. Así que fíjense la cantidad de actividades que se tienen que hacer para preparar un programa de salud ocupacional. Y lo que les decía, toda la información viene de la matriz CIPER para elaborarlo, resultados de exámenes médicos ocupacionales, resultados de monitoreo, recomendaciones o vigilancia, el resultado de la vigilancia epidemiológica de factores físicos, químicos, ergonómicos o psicosociales. De ahí es donde sale la información. Un programa, ese programa de salud ocupacional, digámoslo así, no lo encuentran en la norma, no lo encuentran. ¿Saben por qué? Porque solamente dice, la empresa debe de tener un programa de salud ocupacional. Miren lo que tiene que tener la empresa según la norma. Un programa de salud y seguridad en el trabajo. Es un programa general, un programa de salud ocupacional. Ya es específico con lo que yo les menciono, específico de la salud, salud de los trabajadores. Ahora, dentro del programa de la salud de los trabajadores, hay que considerar e integrar también la vigilancia de la salud de los trabajadores que están haciendo actividades remotas, porque no hay que dejarlos o excluirlos. Es más, la normativa de cumplimiento legal en materia de salud de los trabajadores en actividades remotas tienen que incluir vigilancia de la salud ocupacional. Entonces hay que hacer una matriz CIPER de los trabajadores remotos, identificar sus factores de riesgo y en base a ello determinar controles que nos van a ayudar a integrarlos dentro de la salud ocupacional. Bien, ¿qué es una evaluación médica ocupacional? Bueno, aquí vemos a este trabajador, ¿no? Es un trabajador, aparentemente es un trabajador de minería. Para trabajar en la minería, por ejemplo, bueno, en todas las empresas, ¿ah? Es así, no solamente en minería. Antes de iniciar, pues, ok, ya ha pasado usted los exámenes, las pruebas, todo. Tiene que pasar exámenes médicos para saber cómo está su condición de salud por primera vez. A eso se les conoce exámenes preocupacionales. Entonces, se va a una entidad que está autorizada, un centro de salud ocupacional que está autorizado, donde le van a hacer unos exámenes. ¿Quién determina esos exámenes?
¿De dónde salen esos exámenes? ¿Hay una normativa específica? Claro que sí. Se determinan de acuerdo a la actividad que va a hacer. Es decir, que el centro médico de salud tiene que tener conocimiento de ese trabajador, qué es lo que va a hacer, en qué va a trabajar, cuáles son sus peligros y riesgos, y en base a esa información se determinan qué exámenes médicos. No es que llega un área administrativa, por ejemplo, llega Natalie. Natalie va a ser administrativa en la empresa. Entonces a Natalie se le debe hacer una espirometría. No, a Natalie no se le hace espirometría porque ella no está expuesta a material particulado ni mineral. Pero sí, mi Madiel sí está expuesta a material particulado, claro que se le hace una espirometría. Esos son exámenes médicos complementarios, lo dice la norma. Es para que ustedes sepan. Los exámenes médicos se determinan de acuerdo al puesto de trabajo, exposición y factor de riesgo que tiene el trabajador. Ese examen es preocupacional, es muy importante y a veces no le ponemos la atención porque ese examen preocupacional va a determinar es cómo ingresa el trabajador. Si el Cristian, ¿no? El Cristian está entrando a una mina. Y su trabajo es, vamos a hacer un ejemplo, su trabajo es desatar rocas porque es minería subterránea. Entonces, Cristian tiene que ingresar a la bocamina, ingresar al interior. Cristian está expuesto no solamente pues a los peligros relacionados a la caída de rocas, que es de seguridad, sino que Cristian entra en un ambiente donde es cerrado, donde se almacenan gases, donde hay partículas, donde es un ambiente hostil. Pero en su examen médico preocupacional, Cristian ingresó bien, no tiene ninguna alergia. Bueno, puedes haber puesto una enfermedad común, no sé, una rinitis, pero ahí se complica entonces, porque el médico, a raíz del examen preocupacional, con este examen, el médico va a determinar si Cristian es apto para ingresar a ese puesto de trabajo, si es apto con restricciones o por ningún motivo puede realizar esta actividad porque tiene una enfermedad, ¿sí? Y dentro de estos exámenes, no solo estos exámenes médicos ocupacionales, están integrados los exámenes de salud física, salud también emocional, está el examen psicosocial también dentro de estos exámenes. Si Cristian sale, ok, entonces es apto. Listo, Cristian, usted puede entrar a la bocamina, puede realizar esta actividad porque no tiene ninguna enfermedad y está todo ok. Entonces ya le han hecho a Cristian, le han hecho espirometrías, radiografías, exámenes de trastorno musculoesquelético, Cristian sí tiene que pasar por todos porque tiene una exposición alta a factores de riesgo, diferentes a los de Natalie, ¿no? Los de Natalie son más simples, no le van a hacer espirometría, ¿no? El examen de inhalar y exhalar para conocer la eficiencia pulmonar que tiene. Bueno, ustedes como saben, y como enfermeros, ya saben que esa espirometría es un examen muy importante para la salud de los trabajadores. Así que, ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Madiel va a hacer su examen y va a hacer una actividad en altura? Tiene que estar a altura más de 1,80 m, tiene que levantar, está en construcción, tiene que colocar pernos a los tubos y bueno, Natalie tiene que cumplir con ciertas condiciones para hacer trabajo en altura. Empezando que no puede tener diabetes, ni sufrir de hipertensión alta, no puede tenerla porque no puede hacer una actividad en alturas, sí, tiene que cumplir esos requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que Natalie, en su primer examen para ingresar al trabajo, no puede, es apta, no es apta. Entonces el médico dice, no, mira,
qué pena, pero tienes estas condiciones de salud, no eres apta. No es por discriminación, sino que el puesto de trabajo exige que te cumplas con estas condiciones y tú tienes una condición. Pero ¿qué pasa si Madelier em, entra a un puesto de trabajo y bueno, tiene hipertensión, pero el puesto de trabajo de ella es administrativo? Entonces, ¿qué puede decir el médico? Dije, María, pues, tienes una hipertensión alta, o sea, tienes una hipertensión, es controlada, puedes ingresar, pero no puedes estar en trabajos que necesiten esfuerzo o que generen una situación que pueda deteriorar tu condición de salud. Entonces, se considera un apto con una restricción que hay que tener cuidado, ¿sí? Estos son los resultados de los exámenes médicos ocupacionales, los preocupacionales, ¿sí? Entonces ya hay una historia clínica. El médico le comunica los resultados. Es deber y obligación, lo dice la norma, lo dice. Es obligación que el médico comunique los resultados al trabajador. Al trabajador no se le niega esa información porque estarían incumpliendo y es muy grave, es una falta muy grave. Entonces, el centro de salud se queda con la información clínica y también pues le comunica al responsable del área de salud de la empresa la restricción y si en el contrato que hizo con el centro de salud, o sea, el centro de médico ocupacional, si ha hecho un contrato en donde se genere un informe que se presenten las condiciones de los trabajadores, si hay restricción o algo, pues claro, el centro de salud, si así lo han contratado, se lo brinda. Y eso es información valiosísima para el área de salud ocupacional, porque ahí se van a dar cuenta de cómo están los trabajadores, cómo ingresaron y cuál es su condición. Esa información se tiene que resguardar por lo menos 10 años, dice la norma. Todo lo que sea de salud ocupacional se tiene que resguardar, proteger. Entonces, lo protege el Centro Médico de Salud Ocupacional, lo protege la empresa y esa información que es parte de la historia clínica, el conocimiento de su puesto de trabajo, la fecha de ingreso, qué restricciones si es que tiene, pues se va haciendo la historia clínica prácticamente de este trabajador. ¿Qué pasa? Bueno, Anthony está haciendo una actividad de alto riesgo esta empresa y, y Anthony ya va a cumplir el año en la empresa. Anthony hace una actividad, a ver, voy a poner un ejemplo. Anthony trabaja en construcción, en el área de construcción, realiza actividades de alto riesgo, él es el soldador, claro, una actividad donde hay una exposición en trabajos en caliente. Y pasó el año. Entonces, ¿qué dice la norma? Aquellos trabajadores de alto riesgo, como trabajo en alturas, en espacio confinado, trabajo en caliente, trabajo eléctrico, trabajo con energías peligrosas, pasado el año se tiene que hacer un examen ocupacional. Es decir, pasado el año, aquellos trabajadores con trabajos de alto riesgo. ¿Por qué al año? Porque al año se tiene que hacer otra vez vigilancia médica de la salud para saber cómo está su condición de salud. Entonces ahí se va a revisar si Anthony, por la exposición al material particulado de las partículas de soldadura, ocasionó algún deterioro de la salud. Y ahí se va a saber. Por eso es que es tan importante los exámenes ocupacionales periódicos. Pero ¿qué pasa con Natalie? Natalie no es trabajadora de alto riesgo y ya culminó un año. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Pero, pero si Anthony le dice, ay, a la empresa, este, cuando termina, digamos que Natalie terminó el año. Natalie es una actividad administrativa, no es de alto riesgo. Natalie terminó el año y al terminar el año, la empresa no tiene la obligación de hacerle exámenes médicos de retiro a Natalie.
pero sí hay obligación de hacerle examen médico de retiro a los trabajadores de alto riesgo. Sí tienen la obligación, porque la norma determina que se tiene que hacer un examen ocupacional de retiro a aquellos trabajadores de alto riesgo cuando culminan su contrato. Que el trabajador no quiere, que no, se lo tiene que hacer porque lo dice la norma y aparte que en muchas ocasiones los trabajadores, como saben también las normas, y se les pasó por alto a la empresa hacer el examen de retiro. ¿Y qué pasa? El trabajador puede ocurrir que denuncie a la empresa por una hipoacusia. No, es que a mí no me hicieron examen. Y yo la hipoacusia la tengo porque yo estuve varios tiempo realizando actividades con exposición al ruido. Y tiene todas las de ganar el trabajador porque no le han hecho exámenes médicos. No se sabe cómo ingresó, no se sabe qué exámenes se les hicieron y de retiro ninguno. Entonces tiene todas las de ganar el trabajador. Una demanda por exposición al ruido y no tener vigilancia de la salud de los trabajadores. Tiene todas las de ganar. Bien, aquí vemos un ejemplo de una audiometría. Entonces, es una evidencia médica, es una evidencia que determina la exposición del trabajador a algún factor como una exposición a un material particulado. El paciente, miren, este es el aparato, el paciente tiene que inhalar y exhalar por un cierto periodo de tiempo y ahí se mide la capacidad pulmonar que tiene el trabajador. Si está todo ok, pues no hay problema, pero si el trabajador tiene una deficiencia, entonces aquí el médico ya determina que hay una restricción, hay una situación. Muchos de los exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo, en minería, es una enfermedad neumocosis por la exposición de material particulado. Otra evidencia médica es el examen de audiometría por la exposición del ruido. Bien. Ahora sí vamos a ver las leyes y las normas para que ustedes también sepan, estén informados. Bien. Bueno, la ley principal, que es la ley 29783, ¿no? La ley de salud y seguridad en el trabajo, su reglamento, que es el decreto supremo 005, potencia la ley con relación a la protección de los trabajadores frente a la exposición de un factor de riesgo. También protege a las madres gestantes. La empresa tiene que hacer una evaluación de factores de riesgo son la madre gestante, determinar controles de prevención y garantizar a una madre gestante que la salud de ella y su bebé están protegidas por los factores y análisis de factores de riesgos que pueden llegar a poner en riesgo la vida de ella y de su bebé. Así que esto es obligatorio, el de realizar una evaluación o una matriz hiper relacionada a madres gestantes. También pues tenemos la resolución ministerial 480 que me presenta un listado de enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales. Aquí tenemos este listado de enfermedades ocupacionales. Miren, este es el listado de las normas. Enfermedades causadas por exposición a agentes químicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, enfermedades causadas por exposición al cadmio, por compuestos tóxicos, al magnesio, al acérnico, mercurio, plomo, enfermedades causadas por derivados de halogenados, tóxicos de hidrocarburos, enfermedades causadas por benceno, tolueno, sileno, enfermedades causadas por la exposición a alcoholes, a glicoles o acetonas, enfermedades causadas por sustancias asfixiantes como monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, sulfuro, hidrógeno y sus derivados tóxicos, enfermedades causadas por plaguicidas, enfermedades derivadas por agentes farmacéuticos. Esto es con relación a exposición de agentes químicos, por exposición a agentes físicos. Hipoacusia, producida por el ruido,
enfermedades causadas por vibraciones, afectaciones, músculos, tendones, huesos, articulaciones, vasos sanguíneos. En la enfermedad de Raynaud, es una enfermedad ocupacional, ya la vamos a ver. Enfermedades causadas por el trabajo en aire comprimido, radiaciones ionizantes. Radiaciones ionizantes, pues son las radiaciones de rayos X. Por radiaciones térmicas o ultravioletas, son radiaciones no ionizantes. O por ejemplo, la radiación del soldador, que genera la soldadura, es una enfermedad que si no se protege, pues genera enfermedades. Enfermedades derivadas a temperaturas extremas, insolación, congelación. Por agentes biológicos, tuberculosis, bacillus brucelosis, lectopirosis. Sí, uy, lectopirosis. La lectopirosis es una enfermedad, pero es por exposición al trabajo, ¿no? Si está expuesto a una situación donde el insecto deja su larva y produce una enfermedad, la lectopirosis puede, la lectopirosis, que es generada por aguas contaminadas, sí, se considera enfermedad. Voy a hablar de la leishmaniasis, ¿no? Que es un insecto que al momento de picar deja una larva y hace una afectación a la piel, puede generar una incapacidad hasta de 2 meses, hay que tener un tratamiento. Esto lo tienen mucho los soldados que están en la selva, por ejemplo. Claro, entonces es una enfermedad ocupacional porque es una exposición que ellos tienen a su actividad. Hepatitis B, hepatitis C del personal de salud por su actividad que realiza en contacto con personas que pueden estar con esta enfermedad, ¿cierto? Con virus. Enfermedades de sistemas orgánicos afectados, enfermedades de aparato respiratorio, neumoconiosis causadas por polvos minerales, silicosis, asbestosis. Estas, por ejemplo, son generadas algunos materiales de construcción que tienen unas fibras, los techos, ya hay techos que tienen unas fibras de cristal y cuando se rompen, cuando se trabajan, al ser inhalados, llegan a los pulmones y se incrustan en los pulmones, generando una especie de cáncer ocupacional. Y esta enfermedad es conocida como silicosis o asbestosis. Asma profesional causada por agentes irritantes o sensibilizantes, neumonitis, bronconeupatías, bronquitis, neumotitis por químicos, gases, humos o vapores, endema pulmonar aguda por químicos, gases, humos o vapores, enfermedades dermatológicas, dermatitis alérgica por contacto a metales, adhesivos, cosméticos, drogas, tintes, alimentos y plantas. El personal, por ejemplo, de salones de belleza, ¿no? Cuando hay una exposición de muchos años a estos tintes, genera afectación a los pulmones cuando no tienen protección respiratoria adecuada. Dermatitis irritantes por contacto de detergentes, aceites, vaselinas, solventes, cosméticos, drogas y alimentos. Radiodermititis por radiaciones ionizantes, vitiligio profesional, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades causadas por o determinadas por actividades o medios de ambientes en el que exigen factores de riesgo específicos como movimientos repetitivos, el síndrome de burnout, concentración excesiva de esfuerzos mecánicos, posturas forzadas, vibraciones, sinovitis, bursitis, lumbagos, discopatías, reumatismos, síndromes compresivos, enfermedades del sistema hematopoyético, anemia adquirida por exposición a sustancias químicas como el arsénico, anemia aplásica como bromuro y radiaciones ionizantes, todas exposiciones a sustancias químicas, anemia por exposición al plomo,
Desórdenes mentales. Oh, sí, claro. En exposición a ciertos productos químicos o metales sin conocer la sustancia, el contacto de un trabajador que lo exponen a algunos metales. Claro que sí. Generan desórdenes cognitivos en la exposición de solventes orgánicos, el plomo, el síndrome postconfuncional por mercurio es un veneno. Enfermedades del sistema nervioso, Parkinson, secundario por exposición al manganeso y otros tipos de enfermedades nerviosas por exposición al acérnico, el óxido, el plomo, el mercurio, el fosfato, solventes, enfermedades del ojo, conjuntivitis por sustancias químicas, biológicas, queratitis por radiación, claro. Si yo expongo a mi trabajador en agroindustria y no le coloco los lentes de seguridad con la protección UV por la exposición a la radiación de muchos años, obviamente que va a generar una queratitis, ¿no? Y es considerada una enfermedad del ojo. Radiaciones infrarrojas por exposición a sustancias tóxicas y químicas, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades de Raynaud, que es por exposición a vibraciones, a herramientas que generan vibraciones, enfermedades tóxicas del hígado por sustancias químicas, plaguicidas, cáncer ocupacional, neumoclasia maligna de hígado por cloruro de vinilo, neumoclasia maligna de faringe por asbesto, neumoclasia maligna de bronquios y pulmones por exposición a asbesto, a acérnico, a cromo, a níquel, a sílice, alquitrán, a benceno, a cloruro, cáncer por acérnico, exposición a radiaciones ionizantes, leucemia por exposición a radiaciones ionizantes y por bromuro. Y aquí lo menciona, ¿no? Se considera también otras causadas que no estén dentro de esta lista y que el médico ocupacional lo determina por su evaluación y por su investigación, por la exposición en el puesto de trabajo. Claro, aquí hace falta la COVID-19, ¿no? Que es la última actualización que tiene la norma para los trabajadores de la salud. Este es el listado de enfermedades ocupacionales que lo encuentran en la resolución ministerial 480 del 2008 MINSA, ¿no? La única modificación pues fue la que les menciono, que fue en el 2019, ¿no? Bien, veamos más normas en temas de la salud. Esta norma es muy importante. La resolución ministerial 375 del 2008 TR, que es la norma básica de ergonomía. Esta norma es fundamental que la tenga el área de salud ocupacional. Esta es digamos que viene a ser la segunda más importante después de la ley 29783. ¿Por qué? Porque esta norma aquí tiene todo lo que contempla, lo que exige al área de salud ocupacional. No solamente habla de ergonomía, no, no solamente habla de ergonomía. Habla de los exámenes médicos ocupacionales, todo lo que les he venido diciendo de si es acto con restricción, qué tipo de exámenes se deben hacer, qué exámenes complementarios, incluso el informe que debe presentar el médico ocupacional está dentro de esta norma. También está bueno, sí, algunas indicaciones o parámetros que tengo que tener en consideración cuando realizo monitoreos ocupacionales, el estrés térmico, la exposición al ruido, las temperaturas, la parte de cuando hago monitoreos relacionados con la luz, cuáles son los límites, los estándares de iluminación en el puesto de trabajo. Toda esa información está en esta resolución ministerial, así que esta es muy importante para salud ocupacional. Y esta, obviamente, que es la 312/2011, que es más específica para el exámenes médicos ocupacionales, que es la 312/2011 MINSA. Esta em,
Es fundamental porque fíjense, voy a mostrarles aquí un parte de esta resolución. También estas dos normas son importantes para salud ocupacional. La resolución ministerial 375 del 2008 y la resolución ministerial 312 del 2011. Importantísimo. Entonces voy a mostrarle parte de esa norma de exámenes médicos ocupacionales. Aquí me muestra la información, ¿no? Me dice sí, la empresa debe hacer exámenes ocupacionales, preocupacionales y de retiro. Ahí lo dice. Y dice que cuando hay trabajadores de alto riesgo, pues se hacen algunos exámenes complementarios, como por ejemplo biometría sanguínea, grupo y factor sanguíneo, exámenes completos de orina, otros más complementarios de acuerdo a la exposición, como audiometrías, espirometrías, radiografía del tórax, valoración musculoesquelética y otros exámenes toxicológicos relacionados con pruebas basadas en la orina. Hablando de estas pruebas basadas en la orina, me acuerdo una vez, un examen médico ocupacional. Claro, llegó el trabajador y tenía que hacer la prueba de base de orina, ¿no? El trabajador llegó y, y se le entregó el recipiente, ¿ok? Se le entrega y entró al baño, ¿no? Pues el médico, la persona a cargo, tiene que ver que entre al baño y coge el recipiente. Cuando de un momento a otro no salía y no salía, no salía y no salía el trabajador. Y nosotros, ¿pero qué pasó? Tocamos, no respondía. Pues el trabajador se había ido. No se quiso hacer el examen basado en la orina. ¿Por qué? Porque ahí se sabe, sí, con ese examen se tiene mucha información y él sabía que le íbamos a descubrir varias cosas, ¿no? Entonces se escapó, nunca volvió, salió corriendo. He visto también que muchos están perdiendo el examen psicológico, no pasan. Sí, hay esa situación. Suele pasar. Ajá, entonces miren aquí me determina la actitud, ¿no? Las evaluaciones médicas le dice al médico, bueno, cuando usted hace un examen tiene que tener una historia clínica y tiene que terminar si es apto con restricciones o si no es apto. Esta normativa, aquí dice en este decreto 972 del 2020 del MINSA. Bueno, esta era antigua, esta era del COVID-19, esta quedó derogada ya. Sí, esta era más el cumplimiento de COVID-19, pero prácticamente la resolución ministerial, sí, me va a indicar qué exámenes le tengo que hacer dependiendo del puesto de trabajo. Por ejemplo, mira, aquí está el listado, aquí me lo muestra. Dice, el médico ocupacional debe priorizar la vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a los siguientes riesgos ocupacionales: el VIH, factores de riesgo, estos son temas, esto es más que todo factores de riesgo biológico, alergenos como asma ocupacional, síndrome de difusión reactiva de las vías aéreas. Si es una empresa de hidrocarburos, puede ser que el trabajador tenga una situación de cáncer. Si tiene exposición a mercurio, intoxicación por mercurio. También esta norma me muestra si este trabajador está en hidrocarburos o qué tipo de exámenes tengo que hacer, ¿no? También esta norma lo muestra. Estos indicadores son muy importantes para el informe de salud ocupacional. Aquí me da una relación en donde el médico ocupacional hace una estadística para demostrar vigilancia. Entonces, si, por ejemplo, la SUNAFIL le dice, entra al área de salud ocupacional y le dice, bueno, yo necesito saber cómo hacen, qué es lo que están haciendo con relación a la vigilancia de los trabajadores. Entonces, el médico tiene que responder así. Sí, claro, aquí tenemos una vigilancia médica de acuerdo a la evaluación de factores de riesgo asociados al puesto de trabajo. También tenemos un programa de salud ocupacional.
Cuando desarrollamos todas las actividades durante un periodo de tiempo a través del programa de salud ocupacional, hacemos seguimiento y control a todos estos programas y también seguimiento y control al reportes de accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Y en este informe, por ejemplo, que es más específico de salud, más que de seguridad, el médico tiene una relación de indicadores, fíjense, tasa de prevalencia o incidencias de enfermedades, número total anual de enfermedades relacionadas al trabajo por 100 sobre el número de trabajadores, incidencia de frecuencias de estados prepatológicos, número total anual de estados prepatológicos por 100 sobre el número de trabajadores. Índice de frecuencia de accidentes, que es el mismo que manejamos en el tema de seguridad. Número total de incapacidades temporales por 100 sobre exposición de hora hombre. Índice de gravedad de accidentes. Esto es una relación, ¿no?, que está presente en el informe. ¿Qué más tiene esta ley? Vamos a revisarla. Bien, esto más que todo son como los requisitos que deben tener el tema de salud ocupacional, ¿no? Ya sea para donde se realizan exámenes médicos ocupacionales o el área de salud ocupacional. Aquí mencionan los tópicos, un lavado de mano, pero prácticamente este es como para las empresas que realizan exámenes médicos ocupacionales, todos los requisitorios, ¿no? Balanza, tallímetro, otoscopio, rinoscopio, estetoscopio, el electrocardiografo. Y esto es todo es para el área de salud ocupacional, es decir, para quienes hacen exámenes médicos ocupacionales. Ahí él les da como unos lineamientos. Bien, sí, estos son los requisitos para solicitar ser autorizados como centros de salud para realizar exámenes médicos ocupacionales. Sí, mire, aquí hay otros parámetros donde podemos integrar al programa de salud, de salud ocupacional. Por ejemplo, gestionar la prohibición de consumos de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas. Promover estilos de vida seguros y saludables dentro de un ambiente de trabajo. Promover actividades físicas. Promover la alimentación y nutrición, consejería y asesoramiento sanitario, implementar programas de inmunizaciones, implementar programas de salud general adaptadas al ambiente, ¿sí? Todo esto lo podemos integrar dentro del programa de salud ocupacional, que es lo que vamos a hacer durante un periodo que puede ser un año. Es bastante, ¿no? Las evaluaciones cuantitativas, claro, son los exámenes médicos, los monitoreos ocupacionales. También todas las actividades que están relacionadas con atención de urgencias o emergencias, que es la implementación de, por ejemplo, los botiquines, de maletín de abordaje, es el que se utiliza para brindar primeros auxilios y la atención oportuna de la atención de los signos vitales básicos en una situación de emergencia. Tabla FEL para el transporte de víctimas, toda la implementación dentro de el área de salud ocupacional, ¿no? Y para poder atender a cualquier situación, vigilancia, atención de primeros auxilios. Sí, aquí está. Esta es la historia clínica que tiene que tener el centro de salud. Esta historia la maneja el centro de salud. Sí, claro, el área de salud ocupacional de una empresa también debería tener esta información, pero es un poco complicado aquí con el tema de la ley, porque la ley dice específicamente que los que manejan la información de la historia clínica son los centros de salud ocupacional.
Así que aquí está información de todos los exámenes, del puesto de trabajo. Es como que la parte de la actividad que realiza el trabajador, qué hace, cuántos años tiene, qué edad tiene, estado civil. Toda la información que tiene este trabajador está dentro de esta historia clínica. Examen ocupacional, preocupacional o de retiro, se vuelve a hacer lo mismo. Algunos antecedentes patológicos personales, ¿no? Aquí es importante. Siempre que se realiza el examen médico ocupacional, no sé si ustedes ya han pasado por uno, pero antes de iniciar se le da una declaración jurada al trabajador en el cual se le dice que va a responder con la verdad y es una declaración jurada que firma el trabajador. Si aquí se anota si tiene alergias, asma, bronquitis, antecedentes patológicos familiares. Aquí donde se le toma, se le hace un triaje al trabajador, su talla, su peso, el examen físico, si hay algunos hallazgos, cómo está su agudeza visual, la visión. Ahí está, se le anota toda la información, el triaje que se realiza, las conclusiones de la evaluación psicológica, las conclusiones de la radiografía, si es que se le hicieron, algunos hallazgos y otros diagnósticos. Entonces, aquí, esta información es la que le interesa a la empresa, ¿no? Aquí es donde el médico coloca, exacto, acto con restricciones o no exacto, y algunas recomendaciones. Esto es importante, esta información de las recomendaciones que da el médico. En base a eso también se trabajan los programas de salud ocupacional, el firma del médico. Y este es el certificado que la empresa debe tener, es de la información, de la actitud y las recomendaciones que da el médico ocupacional. Esto se debe manejar en un archivo, cada trabajador tiene que tener su archivo con todos los resultados de los exámenes ocupacionales y las recomendaciones. Este es la ficha histórica del examen psicosocial. Es el examen psicosocial. Bueno, este examen pues obviamente lo realiza una psicóloga en base a una evaluación, una batería que utiliza para hacer la evaluación psicosocial. Igual está la información del trabajador, historia familiar, accidentes, enfermedades, exámenes mentales, se observa la presentación, la orientación. Esto lo saca de la información de las pruebas que ellas nos entregan, ¿no? Ahí nos hacen unas preguntas, un checklist, nosotros respondemos y en base a esa información ella determina la aptitud, ¿no? Hace un proceso como de evaluación cognitiva, si tiene un pensamiento lúcido, si es perceptivo, si tiene memorias, ¿sí? ¿Qué nivel de inteligencia tiene? La psicóloga maneja un test específico y ella presenta un informe, se le entrega al médico ocupacional y él da sus recomendaciones también. Resultados de la evaluación, mira, nivel intelectual, coordinación, nivel de memoria, personalidad, afectividad, área cognitiva, área emocional y listo. Ahí está. Este es el informe médico ocupacional. Bien, pero antes de pasar a ello, vamos a seguir con las normas y ya vamos a ver más adelante el informe médico ocupacional. Vamos a ver qué más nos dice las normas. Entonces, recuerde que para salud ocupacional tenemos que tener en consideración la norma básica de ergonomía, la 375-2008 TR y la norma de protocolos de exámenes médicos ocupacionales 312 del 2011, al igual que el listado de enfermedades médicos ocupacionales. También hay otras normas relacionadas con salud ocupacional como esta, la norma técnica de seguro complementario de trabajo de riesgo, la Decreto Supremo número 003 del 2008 SA. Bueno, esta norma tuvo una modificación, ¿no? Si ustedes encuentran una modificación, bueno, fue derogada, fue derogada. ¿Por qué fue derogada? Porque querían ampliar el listado de actividades que tienen obligación los trabajadores
para darles exámenes, seguros complementarios de actividades de alto riesgo, que es el famoso y conocido SCTR. Entonces, está vigente el Decreto Supremo 03 del 08 SA. También hubo una modificación donde incluyeron algunas actividades de construcción. Esa sí es válida. Es que el SCTR, el seguro complementario, es para trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Pero salió la otra ley debido a unos accidentes laborales en el 2019 que se llama el seguro de vida ley. Ese seguro es obligatorio para los trabajadores que ingresan, que son nuevos. Todos tienen que tener ese seguro. Ese seguro los va a proteger en caso de accidentes, en caso de incapacidad o en caso de muerte, al igual que el SCTR. ¿Ya? Si la empresa compra un SCTR y solamente salud, está haciendo un incumplimiento. Tiene que comprarle que abarque todo lo que les menciono. Incapacidad, invalidez o muerte. Esto tiene que tener el seguro de vida ley. Y eso está dentro de este Decreto Supremo 003 de 98 SA. Bien, veamos más normas. Bien, la Ley General de la Salud es la Ley 26842. En su capítulo 7, en el artículo 100, dice, quienes conduzcan o administran actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, cualesquiera que estos sean, tienen la obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y seguridad de los trabajadores y terceras personas. Sí, entonces aquí esta ley lo dice, ¿no? Incluso la ley de salud lo dice, ¿no? Los empleadores tienen la obligación de garantizar la salud y seguridad, no solamente de los trabajadores, sino de los terceros, es decir, contratistas y subcontratistas, o aquellos que realicen actividades que están asociados también con la cadena del proceso o actividades que están relacionadas. Bien. Este es un resumen, ¿no? La que yo les he traído acá de las normas principales que tienen que tener en consideración. Estas son normas relacionadas con salud y seguridad en el trabajo y estas son las normas relacionadas con salud ocupacional, que es las que yo les mencioné, ¿no? Que tienen que tenerlas en consideración. Bien, ahora, en el 2020, en el momento que estábamos en ese tema de la pandemia, salieron modificaciones relacionadas con las infracciones de vigilancia de la salud ocupacional. Para que ustedes lo tengan en consideración, porque estas no las conocen, se les ha olvidado y no las aplican. Son las siguientes. Resulta que salía el Decreto Supremo número 008 del 2020. Es un decreto que modifica el reglamento de inspección, es decir, ¿quiénes inspeccionan? Salud, seguridad y laboral, la SUNAFIL, ¿cierto? Entonces, la SUNAFIL tienen reglamentos y leyes para inspeccionar o multar a las empresas. Esa es su obligación. Bueno, aparte de multar o activar el procedimiento sancionador administrativo, también tienen la obligación de fiscalizar y de realizar investigaciones de accidentes o enfermedades ocupacionales. Entonces, todo lo que tiene que ver con reglamento de fiscalización es el Decreto Supremo número 019 del 2006, pero este Decreto Supremo tiene un reglamento y ese reglamento fue modificado por el Decreto Supremo 008 del 2020. ¿Y qué es lo que me dice? Miren, se consideran infracciones muy graves en el artículo 28 de ese reglamento. No adoptar medidas preventivas a las condiciones de trabajo cuando cierran riesgos graves o inminentes. Es decir, si la SUNAFIL llega, vamos a poner un ejemplo, y ve que Celeste está haciendo una actividad en altura, no tiene casco, no tiene guantes, no tiene arnés y el andamio no es el adecuado, la SUNAFIL paraliza actividades, sanciona y puede cerrar la empresa.
Y la gravedad es que aquí lo dice, ¿no? Se considera muy grave, la multa es alta al ser considerada muy grave. Si en una actividad, en una visita, no tiene equipo de protección personal por exposición a un químico, por ejemplo, se considera muy grave y se representa un riesgo inminente. Incumplimiento de descansos médicos según el médico ocasionado por accidente de trabajo que cause una lesión o enfermedad del trabajador. Ay, no, pues es que imagínense que no respetan la incapacidad y el empleador dice, no, 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 eso ya, se me viene ya. Pero, ¿cómo así que tengo que ir a trabajar si yo tengo una incapacidad de 20 días y apenas voy en el 10? No se me viene nada. Eso es una infracción muy grave. Las empresas tienen que respetar la incapacidad. No cumplir con los exámenes médicos ocupacionales o vigilancia de la salud. Es decir, no hacer exámenes ni hacer monitoreos es considerado una infracción muy grave. Ahí para que lo consideren y tengan en cuenta este decreto supremo, ahí está en el artículo, lo dice específicamente. ¿Cuáles son consideradas infracciones muy graves también? Obviamente, no cumplir con las normativas relacionadas a la ley 29783, obstaculizar la investigación de accidentes mortales, no cumplir con la orden de cierre temporal por accidente mortal o dar información falsa o imprecisa. Se considera muy grave. Ahora, la ley 29783 tiene su reglamento, ¿cierto? El reglamento es este, el Decreto Supremo 005 el 2012 TR. ¿Qué pasó en el 2021? Esto también fue en COVID-19, en tiempos de COVID-19. Y tiene que ver con salud ocupacional. Pues resulta que sale una modificatoria al reglamento, es decir, a este decreto supremo. Esta modificatoria se conoce como el decreto. Esto es muy importante porque esto es de salud, ¿ah? Y esta poco la conocen, no la aplican, como les menciono. Es el decreto supremo 001 del 2021 TR. Miren lo que dice. El artículo 102 y 103 relacionada con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Los exámenes médicos ocupacionales son informados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104, es decir, que se le debe informar, o sea, termina el examen médico y debe haber una evidencia, o sea, la empresa tiene que tener una evidencia que el trabajador recibió información del resultado del examen médico ocupacional. Si no hay evidencia, es una multa, es una infracción grave, ¿ya? Así como las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, ya. Cualitativas, como ya les mencioné, son exámenes o monitoreos ocupacionales. En función de la matriz CIPER y otros documentos que contribuyan a determinar el estado de la salud ocupacional. Sí, o sea, si no se le informa al trabajador es una falta gravísima. Las evaluaciones de los factores de riesgo para la salud abarcan los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Ya, sí, eso sí estaba en el decreto supremo, sino que lo volvieron a incluir. ¿Qué quiere decir eso? Que pues tengo que tener en consideración para la vigilancia de la salud los factores físicos como la exposición al ruido, temperaturas extremas, al frío, al calor, las radiaciones ionizantes, no ionizantes, los factores químicos como la exposición al uso o manejo de materiales peligrosos o residuos peligrosos, biológicos como la exposición a factores como virus, VIH u otros que se consideren virus, bacterias con relación al trabajo, contacto que tengan, ergonómicos, levantamiento de cargas, desplazamientos y psicosociales. Es decir, esto es obligatorio. Si no hacen monitoreos, multa grave. Siguiente. Bueno, esto es más relacionado con la matriz, ¿no? El empleador es responsable de realizar el análisis de factores de riesgos encontrados a través de la matriz CIPER y monitoreos periódicos. Los resultados obtenidos y las acciones de mejora a adoptar son presentados al Comité de Salud y Seguridad. Sí, claro, el comité aprueba, revisa, recomienda, entonces tienen que ser comunicados. Bien, ok, ¿qué más tenemos acá? El reglamento
de la Salud y Seguridad en el Trabajo, en el Decreto Supremo 019 del 2006, dice, son infracciones graves no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos, no realizar reconocimientos médicos ni pruebas, no cumplir con las obligaciones en materia de formación y capacitación en los trabajadores relacionados a los puestos de trabajo, superar los límites de los agentes contaminantes y no adoptar las medidas relacionadas con atención de primeros auxilios o lucha contra incendio. Son infracciones muy graves, superar los límites de exposición. Aquí ya lo estamos repitiendo. Ok. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta relacionada con la normativa y lo que hemos visto hasta ahora? ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Para ir a pasar ya a la evaluación de los monitoreos. Monitoreos. Vamos a hablar un poco de monitoreos ocupacionales. Bien. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a avanzar. Ok. Bien, veamos. Para hablar de monitoreos ocupacionales, yo ya les mencioné que tienen que tener en consideración la Resolución Ministerial 375 del 2008 TR. Son las normas básicas de ergonomía, ¿correcto? Yo les recomiendo que la descarguen, la miren, la lean, porque esto es muy importante si usted quiere entrar al mundo de los monitoreos. Los monitoreos, para hacer monitoreos, dependiendo que eso viene a ser como vigilancia, ¿no? La llamamos también vigilancia epidemiológica. Para entrar a este mundo, yo tengo que conocer los límites, ¿cierto? ¿Qué voy a monitorear? ¿Qué voy a hacer? Entonces, si usted va a empezar a hacer monitoreos, usted tiene que determinar cuáles puestos de trabajo tienen exposición y dónde encuentra esa información en la matriz CIPER. Entonces, encuentra la matriz CIPER, mira qué trabajadores tienen exposiciones que pueden deteriorar su salud. ¿Y cómo determinamos qué trabajadores? Pues claro, si tiene exposición al ruido, factores físicos, disergonómicos, psicosociales o biológicos. Así que estos trabajadores no a todos les voy a poder hacer monitoreo porque sería infinito, nunca acabaríamos, nunca acabamos de hacer monitoreos. Entonces, cuando vamos a preparar un programa de monitoreo, de vigilancia de este tipo, nosotros vamos a determinar, a ver, qué trabajadores pueden presentar mayor exposición o consecuencia o riesgo de una hipoacusia. Obvio, pues aquellos trabajadores donde hay exposición al ruido, donde las máquinas superan el ruido 85 decibeles. Entonces, si yo voy a hacer este tipo de monitoreo, tengo que establecer qué metodología voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar para hacer el monitoreo y saber de la ley, qué me dice la ley. La ley me dice en esta ley, la resolución ministerial 375 del 2008 me dice los límites permisibles. Aquí está, por ejemplo, el límite de la tabla del nivel del ruido. ¿Qué es lo que me dice esta tabla? Esta tabla me dice que si un trabajador, por ejemplo, tiene una exposición a 82 decibeles, si tiene 82 decibeles, puede o tiene la probabilidad de poder estar expuesto a 16 horas. Pero si un trabajador tiene exposición a 100 decibeles, solamente podrá exponerse entre 1 y 4 horas al día. ¿Y yo cómo sé esto de los decibeles? Pues utilizo este equipamiento. Puede ser un sonómetro que me va a medir el nivel de ruido. El sonómetro va a tener una medición. Cuando se realizan monitoreos, tengo que tener la calibración de todos los equipos. Para el ruido, para medir el ruido, utilizo el sonómetro. Para medir la iluminación, utilizo el luxómetro. Miren entonces que cuando nosotros hacemos un monitoreo, el que realiza el monitoreo tiene que hacer un informe.
En ese informe tiene que determinar cuántas cantidades de trabajadores, a qué trabajadores, en qué área se le hizo el monitoreo del ruido. También se determina cuál fue la medición. Por ejemplo, este señor está expuesto a una máquina y al hacer la medición del ruido de la máquina estaba en una exposición de 85 decibeles. ¿Cuántas horas realiza el trabajo con esta exposición el trabajador? Tenemos que quedarnos ahí y preguntar también, ¿cuántas horas usted está expuesto a esta máquina? El trabajador puede decir, todos los días al menos, un ejemplo estoy diciendo, todos los días al menos 2 veces al día. Y mi exposición son 2 horas. Entonces vamos a ver aquí la tabla. Bueno, fueron 85 decibeles. ¿Está dentro del tiempo? Sí, está dentro del tiempo, 8 horas. Él en el día está 4 horas, ¿cierto? Entonces sí, es conforme. Entonces vamos haciendo así. Pero también hay que preguntarle, ¿usted cómo se siente? ¿Ha sentido el dolor de cabeza? ¿Cómo se siente cuando hay exposición? Entonces ahí el trabajador nos va revelando también información que podemos declarar dentro del informe. Puede ser que el equipo de protección personal no lo esté usando adecuadamente. Entonces verificamos si es que él conoce, está capacitado, si tiene un comportamiento seguro del uso adecuado del equipo de protección personal. Porque, ¿qué es lo que pasa? A veces pasa que la hipoacusia se puede estar generando no porque la empresa no entregue PPs, sino porque el trabajador no los usa, o sea, no tienen comportamiento adecuado del uso del equipo de protección personal o no los usa adecuadamente, no se los coloca. Ese es el problema. ¿Y cómo yo sé que hay un deterioro de la salud? Pues con un examen médico. Yo tengo que verificar todos estos trabajadores que tienen exposición a estos equipos fuertes que generan ruido. Bien, con relación a la iluminación, veamos aquí la tabla. El luxómetro. Este luxómetro, así como el ruido me mide los niveles de los decibeles del ruido, el luxómetro se utiliza para ver los niveles de iluminación. A esto se les conoce como lux. Los niveles son los lux. Esta norma, la 375 de 2008, me da unos parámetros. Me dice, es apto 20 lux. Si el resultado me dio 20 lux en un puesto de trabajo en exteriores, en áreas generales, en patios o estaciones, está bien. 20 lux está bien, está dentro del parámetro. 50 lux en interiores, en donde las áreas que pueden ser áreas como almacenes, con poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia, está bien, 50 lux. 200 lux, áreas de servicio al personal, almacenes, recepción, despacho, casetas de vigilancia, cuartos, compresores y calderos, 200 lux. Va incrementando el nivel de lux. A medida que yo voy a tener trabajos más específicos donde necesito una mejor iluminación, por ejemplo, aquellas actividades como ensamble, trabajos con bancos, maquinarias, inspecciones simples, empaques y trabajos de oficina, talleres, aulas y oficinas, tiene que 300 lux. Es decir, en el área administrativa tiene que haber 300 lux. Si no hay 300 lux, no me genera una iluminación adecuada, lo cual puede generar cansancio físico y mental en los trabajadores y agotamiento visual. Eso es lo que pasa. Para eso sirve un monitoreo de la luz, de la iluminación, para medir los niveles de lux y saber si están cumpliendo con la norma. Y aquellos lugares donde necesitan mayor precisión, más precisión todavía, se necesita la exposición de 500 lux. Bien, ok. Ahora veamos el estrés térmico. Es decir, ¿cómo yo sé que un trabajador está en confort, ¿no? ¿Cuál es la temperatura ideal de un confort?
¿Cuántos grados tiene que tener una temperatura ideal? Ni frío ni calor, normal, ¿no? Una temperatura normal. Tú cuando esté en un sitio, un sitio administrativo, ¿no? La temperatura normal puede estar entre 25 26 grados, ¿cierto? Entonces, cuando se hace una evaluación de estrés térmico, miramos la temperatura. Si es una temperatura muy baja, -0 grados, obviamente que aquí vamos a tener consideraciones y controles porque hay una situación donde el trabajador cambia, tiene un choque térmico. Entonces cambia, pueden generar enfermedades respiratorias. Así que alguno de estos controles está dentro de disminuir el tiempo de exposición o el uso adecuado de equipo de protección, ropa térmica. ¿No? Térmica es lo adecuado y disminuir el tiempo de exposición. Así que estos valores como referencia en el centro de trabajo me muestran los límites de exposición: ligero, moderado, pesado o muy pesado. Ahora veamos el levantamiento de cargas. Bueno, este monitoreo ergonómico sí lo vamos a ampliar un poco más en la próxima clase porque es más intenso. Pero sí quiero que ustedes conozcan cómo se puede hacer un monitoreo ergonómico. La norma en la resolución ministerial 375 nos dice lo siguiente. Nos dice que la empresa puede utilizar cualquier metodología. Estas metodologías son métodos europeos. Nosotros obtenemos esa información y la integramos dentro de los monitoreos ergonómicos. La ergonomía es una ciencia que estudia la interacción del ser humano con las herramientas o los equipos. Lo que busca la ergonomía es el confort del trabajador, que no tenga que acceder a levantamientos o sobrecargas, que tenga un mecanismo, un puesto de trabajo bien diseñado para disminuir el tiempo de exposición que pueda generar enfermedades de trastornos musculoesqueléticos. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, la ergonomía también puede estudiar la iluminación y las vibraciones. También puede estar integrada dentro del monitoreo ergonómico. ¿Ah? Por si acaso, si ustedes ven, también es válido. Es una ciencia muy interesante. Pero pues la norma solamente me dice, utilice cualquier metodología europea que está dentro de la metodología REVA, ROSA, Renault y otras metodologías que existen, pero no me dice cómo. Ajá, la ley no le dice cómo. Aquí hay que ampliar un poquito más. Aquí hay que actualizar esta resolución ministerial y darnos unos parámetros. Así que en la próxima clase vamos a ver algunos de estos monitoreos, cómo se hacen. Pero básicamente, ¿no? Lo que me dice la norma peruana son los límites. Eso sí me dice, bueno. Los hombres, el manejo manual de cargas, solo el peso máximo de levantar es 25 kilos. Las mujeres pueden levantar 15 kilos. Pero pues hay trabajadores que ya manejan, tienen ya una disciplina, un levantamiento adecuado y pueden levantar 40 kilos. Pero ya, si yo supero los 25 kilos, ya tiene que hacerlo por lo menos con dos trabajadores o un mecanismo, un medio mecánico para hacer el levantamiento de carga. Bien. Entonces, en nuestra próxima clase les voy a dar unas herramientas, unas aplicaciones para que puedan hacer ustedes monitoreos. Lo estoy tomando de las normas europeas porque así lo utilizamos nosotros aquí en Latinoamérica, esa metodología. También les puedo dar unas recomendaciones con relación a los exámenes médicos psicosociales. Cabe resaltar, cabe resaltar que nosotros tenemos una limitación en el tema de psicosocial, ¿no? Porque tampoco me dice qué metodología utilizar para hacer monitoreo psicosocial. Así que como el reglamento de la ley me dice que yo puedo tener o tomar una norma internacional cuando existan vacíos legales, así que puedo utilizar
cualquier metodología para hacer evaluaciones o monitoreos psicosociales. Bien, aquí está más clara la límite permisible de calor. Miren, moderado, una temperatura aclimatada entre 27 y 28 grados. Ok, bien. Para concluir, entonces, en nuestra sesión de hoy, tener en consideración que para poder establecer un programa de salud ocupacional, tengo que tener en consideración la matriz CIPER, identificar los factores de riesgo en el puesto de trabajo. Este programa ocupacional es obligatorio, es un programa que lo menciona y es un programa en donde establezco qué es lo que voy a hacer en base a qué información, en base a información de la matriz CIPE, resultados de la vigilancia epidemiológica como monitoreos psicosociales, ergonómicos, monitoreos del ruido, monitoreos disergonómicos, les mencioné, resultados de exámenes médicos ocupacionales, resultados de investigaciones de accidentes. Toda esa información me sirve y también complemento con lo que me exige la ley para establecer un programa de salud ocupacional. ¿Quién es el responsable? El área de salud ocupacional que está a cargo, el médico ocupacional. Todo esto hace parte de la gestión de la salud ocupacional. Es bien tedioso, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Manejar el área de seguridad y el área de salud ocupacional, pues es bastante tedioso y se necesita de la interacción de ambas áreas para poder trabajar un buen y un excelente programa. Cuando nosotros, por ejemplo, yo les ayudo a diseñar el programa de formación de brigadas de emergencia, hacemos hincapié de la participación del médico ocupacional. ¿Por qué? Porque el médico ocupacional sabe cuáles son sus falencias, sus debilidades en el área de salud ocupacional y también la implementación de atención de primeros auxilios. Entonces, en el programa de formación vamos más allá de solamente RCP, ¿no? Esta formación de brigadas y sobre todo algunos trabajadores que puedan estar, es muy responsable de nosotros hacer unas capacitaciones que no solamente sea RCP y manejo de heridas y cortes, ¿no? Hay que ir más allá y profundizar más el tema, sobre todo cuando un trabajador tiene una fractura, tiene contusiones, cómo se traslada una víctima cuando hay fractura, cómo se traslada la víctima cuando hay una situación de emergencia en altura. eh, También manejamos las situaciones por intoxicación de productos químicos que manejan en la empresa, gases tóxicos, cómo es esa atención. Entonces, es muy importante esa formación porque no todos conocen y es muy básico lo que se le dan en primeros auxilios a los trabajadores. En temas relacionados a productos químicos también, igualmente, ¿no? Ya vieron el listado de capacitaciones que se deben tener información de uso adecuado de esos productos químicos, de sustancias tóxicas, la protección, la atención de primeros auxilios, la respuesta ante un derrame, ante una fuga, el tema de prevención y protección, esto también está contemplado también dentro del programa de salud ocupacional, ¿no? Lo debemos integrar, ¿no? La formación de primeros auxilios, atención de respuesta ante emergencia. Y bueno, integrar la parte de salud mental, emocional, el deporte, el ejercicio, la activación de la mente, de todo lo que genera el ejercicio físico dentro de una persona, es una forma de promocionar un trabajo digno y también saludable. Eso es también importante integrarlo dentro del programa de salud ocupacional. Bien, mis estimados participantes, voy a tomar la captura de su participación. Un momento.
Vamos a hacer la captura. Si pueden prender la cámara, mejor aún. Bien, vamos a capturar. Listo, ya están capturados. Bien, Cristian, Celeste, Roseli, Madiel, Claudia, Bianca, Anthony. Hay dos Claudias, creo por acá. Sí, hay dos Claudias o una Claudia. Bien, yo les agradezco su participación. Entonces recuerden que en la próxima clase vamos a ver cómo se realizan algunos monitoreos ergonómicos. Vamos a ver el informe médico ocupacional, que es lo que debe presentar el médico en su gestión. ¿Ok? En nuestra próxima sesión, entonces vamos a ver estos temas. Si tienen alguna pregunta, consulta, es la oportunidad. Si está todo ok, bueno, me escriben en el chat para saber que están ahí presentes. Andrea Niño, con mucho gusto. Hoy los estoy acompañando en la sesión de salud ocupacional. Natalie, cuéntame, ¿qué consulta tienes? Buenas noches, disculpe. Una consulta, por ejemplo, en lo que viene a ser la periodicidad de los exámenes médicos ocupacionales, digamos, ya los exámenes periódicos, por ejemplo, en un lugar que se dedica a lo que viene a ser, por ejemplo, el almacenaje, distribución de, digamos, encomiendas, ¿no? ¿Cada cuánto sería lo ideal, por ejemplo, hacerlo? ¿Anual o Cada dos cada dos años. años? Cada 2 años porque esos trabajos son administrativos, Natalie. No son de alto riesgo. Ya, y por ejemplo, porque estoy ingresando a una empresa que es Sí. Olva, y Olva se dedica a Ajá. lo que viene a ser, hay personas que si bien es cierto hacen labor administrativa, pero hay quienes descargan, por ejemplo, las cargas, ¿no? Las cajas, ¿no? Hay un reto ergonómico ahí, pero no es de mucho riesgo. En ellos también No. sería, por Sí, ejemplo, cada cada... 2 años. Sí, cada 2 años. Recuerda que de alto riesgo son trabajos en altura, actividades en espacio confinado, trabajos con energías peligrosas, trabajos eléctricos, trabajos en excavaciones. Entonces, los exámenes médicos son cada 2 años para los puestos de trabajo que me estás mencionando, porque son prácticamente, no son de alto riesgo. Pero, Natalie, hay que hacer un procedimiento, ¿sí? Yo te recomiendo que hagas un procedimiento de exámenes médicos ocupacionales donde especifiques esto que estamos hablando, ¿no? Los trabajadores que van a hacer exámenes cada 2 años son los puestos de trabajo tal. Los trabajadores que van a hacer cada año son trabajadores de alto riesgo que creo que Olva no tiene, al no ser que, creo que Olva no tiene trabajos de alto riesgo, ¿no? Porque los de alto riesgo creo que los subcontratan. Sí, no, no tiene. Generalmente ellos, es descargo y entrega, ¿no? No es Ajá, mucho que trabajen en altura, no, correcto. no duran mucho tiempo tampoco Ajá, los encargos exactamente. de ahí, ¿no? Entonces, en tu procedimiento de exámenes médicos ocupacionales, estableces esto y estableces, ¿no? Como son administrativos, solamente son exámenes de sangre, y para, por ejemplo, para los trabajadores que levantan carga, sí, para hacer una evaluación musculoesquelética, ahí sí los incluyes. Sí, por eso es importante el procedimiento, para que tengas claro qué es lo que se hace, cada cuánto y qué exámenes se hace. Eso es muy importante. El procedimiento para hacer exámenes médicos ocupacionales, que lo puedes tomar de la resolución de exámenes médicos ocupacionales. Ahí encuentras toda la información, que es la resolución ministerial 312 del 2011, ¿no? Protocolos para exámenes médicos ocupacionales. De ahí sacas toda la información para tu procedimiento y lo dejas claro, ¿no? Que no te cambien el procedimiento, al no ser que quieras hacer una mejora, ¿no? También lo puedes cambiar. Muy buena pregunta. Bien. ¿Alguna otra pregunta tiene? ¿Todo conforme? Gracias.
Gracias a ustedes, gracias a su participación. Me despido, Andrea Niño se despide. Nos vemos en nuestra próxima clase que va a estar también interesante, sobre todo porque se viene la parte de monitoreos. Bien, muy buenas noches con todos. A ver, escriban en el chat al menos, sí, buenas noches, para saber que están presentes. Buenas noches. Terminamos con la sesión de hoy de salud ocupacional. Muy